Autónoma de Nuevo León. Hola, buenos días a todos. Otra vez aquí encontrándonos en nuestras sesiones sabatinas, donde damos información general acerca de las enfermedades reumáticas y todos los cuidados que debemos de tener. Y el día de hoy vamos a presentar a la doctora Gisela García Arellano. Ella es profesora del servicio de reumatología, hizo la licenciatura de medicina aquí en nuestra facultad, posteriormente hizo la especialidad de medicina interna aquí en el hospital universitario, hizo la subespecialidad de reumatología aquí también en nuestro hospital universitario, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es una profesora muy activa aquí con nosotros en este servicio. Entonces, los dejo con la doctora Gisela García y al final coordinará ella misma el programa de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante, Giselita. Hola, buenos días a todos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Janet por su presentación. El día de hoy vamos a tocar este tema que es acerca de los síntomas tempranos que podemos llegar a observar en las enfermedades reumatológicas. Y también vamos a hablar un poco acerca del concepto de la preartritis. Entonces, vamos a comenzar. Las enfermedades reumatológicas sabemos que están divididas o tenemos dos tipos de enfermedades reumatológicas. Por una parte están las enfermedades no inflamatorias, la cual dentro de este grupo una de las enfermedades que más comúnmente ustedes van a conocer es la osteoartrosis o osteoartritis. En el caso de las enfermedades autoinmunes o inflamatorias, este grupo de enfermedades en general forman una gran variedad de trastornos que van desde la afectación de órganos específicos, como por ejemplo la tiroiditis o enfermedades a nivel de la tiroides, hasta trastornos sistémicos que tienen afectación multiorgánica o a nivel de muchos órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Los trastornos que afectan principalmente, pero no de forma exclusiva, a las articulaciones o a los músculos, se agrupan dentro de las enfermedades reumatológicas, inflamatorias o autoinmunes. Y dentro de este grupo, pues hay un diverso número de enfermedades que muchos de ustedes ya conocen seguramente, y dentro de las cuales se encuentran la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren primario, la esclerosis sistémica o esclerodermia, algunas miopatías inflamatorias como la dermatomiositis y algunos tipos de vasculitis. También dentro de las inflamatorias tenemos el grupo de las espondiloartritis. Dentro de estas se encuentran la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, entre otras. Estas enfermedades, como ya mencioné, son enfermedades multisistémicas. Son trastornos que pueden afectar prácticamente cualquier órgano de nuestro cuerpo y van a estar asociados a una carga de morbilidad o de enfermedades muy importantes y también de mortalidad debido a las complicaciones que conllevan. Estas enfermedades comparten varias características, principalmente estas tres, que son patologías crónicas, ¿sí? Es decir, vamos a vivir con esta enfermedad durante nuestra vida. Son enfermedades que actualmente no hay un tratamiento curativo, pero que se pueden controlar con diversas medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Otra de las características importantes que comparten este tipo de enfermedades es que pueden causar inflamación de las articulaciones. En algunas patologías es un poco más característico este dato, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, pero en general todas las enfermedades autoinmunes reumatológicas afectan en algún grado las articulaciones o a nivel muscular también puede haber afección.
Y por último, la característica de involucro de órganos internos. Como ya lo mencioné, son enfermedades multisistémicas y a esto nos referimos que pueden afectar cualquier órgano y sistema de nuestro cuerpo. Dependiendo del tipo de enfermedad a la que nos estamos enfrentando, puede ser el involucro más característico de ciertos órganos y también de una menor o mayor gravedad. Nuevamente, mencionando, este tipo de enfermedades son síndromes sistémicos y al ser síndromes sistémicos, pues pueden ocasionar una gran variedad de signos y de síntomas que podemos ver no solamente en este tipo de enfermedades, sino que también se pueden manifestar en otras enfermedades de etiología infecciosa o incluso en otras enfermedades autoinmunes que no son reumatológicas. En esta tablita la pongo como ejemplo para que observen la amplia variedad de manifestaciones que podemos llegar a encontrar en un paciente con este tipo de enfermedades y van desde manifestaciones generales, constitucionales como la fiebre, la pérdida de peso, el cansancio, hasta lesiones ya o manifestaciones más específicas como son las lesiones a nivel de la piel características de muchas de estas enfermedades. Un dato también muy importante que debemos de tomar en cuenta es que aquí, como podemos observar en la tablita, hay algunas manifestaciones que pueden estar presentes en prácticamente todas las enfermedades reumatológicas autoinmunes. Por ejemplo, en el caso de la fiebre podemos ver aquí que la podemos encontrar en la artritis reumatoide, en el lupus eritematoso sistémico, en las miopatías inflamatorias, en la esclerosis sistémica, en las vasculitis. Entonces son muchas patologías, no solamente estas manifestaciones se presentan en una enfermedad como tal. Hay ciertas características de algunas enfermedades que las distingue de otras, pero en general este tipo de manifestaciones, sobre todo tempranas, pueden llegar a ser algo confuso para llegar al diagnóstico preciso. En estas enfermedades se distinguen varias fases. El ejemplo clásico es en la artritis reumatoide, que se describe una fase preclínica, que es un periodo inicial en el que el paciente no tiene síntomas y que puede ser de duración variable, puede ser desde meses hasta años incluso antes de que se manifieste como tal una enfermedad reumatológica. La característica de esta fase preclínica es la activación del sistema inmunológico y a partir de aquí se inicia el proceso de autoinmunidad que ya conocemos en muchas enfermedades. Hay anticuerpos, autoanticuerpos que las caracterizan y la producción de estos autoanticuerpos puede preceder incluso por años antes de que la enfermedad se manifieste. Después de esta fase preclínica viene una fase prodrómica o de signos y síntomas que no son específicos, pueden ser incluso síntomas muy sutiles y en este punto a veces no puede ser posible llegar a un diagnóstico reumatológico. Posteriormente ya vienen las manifestaciones específicas de cada enfermedad y estas manifestaciones tienden a ser más severas a lo largo de los meses o de los años hasta que se llega finalmente al diagnóstico. Entonces, es un proceso que a veces puede ser muy largo antes de que se llegue al diagnóstico preciso de una enfermedad reumatológica autoinmune. El fenotipo de la enfermedad autoinmune o el tipo de enfermedad autoinmune va a depender de los órganos afectados en la persona, la susceptibilidad genética que ya tiene la persona como tal y los procesos fisiopatológicos que deriven de todos estos mecanismos que ya mencionamos que suceden en la fase preclínica. Una característica, como ya mencionamos, muy importante en estas enfermedades es que hay una fase prodrómica, una fase de síntomas iniciales que puede ser muy larga y que puede incluso durar años. Y aquí se sugiere que hay una interacción muy importante que va desde el individuo como tal, con los factores que lo asocian dentro de su perfil genético y el medio ambiente. Hay una interacción en estas tres características que finalmente es lo que va a producir que la enfermedad se manifieste y se llegue a un diagnóstico. Entonces, no solamente son los factores genéticos o inmunológicos los que van a participar en el desarrollo de estas enfermedades, sino que también las exposiciones ambientales o el ambiente en el cual nos desenvolvemos van a jugar un factor muy importante para que la enfermedad se manifieste finalmente.
Muchas de estas enfermedades las podemos nosotros observar en la consulta de forma clásica, tal cual nosotros las observamos en los libros o en los artículos, y esto puede en algunos casos facilitar el diagnóstico. Hay enfermedades que tienen características muy importantes que las distinguen, entonces cuando el paciente llega ya con esa manifestación, el diagnóstico se puede facilitar un poco. Pero también, nuevamente, estas enfermedades pueden compartir muchas características y síntomas que no son específicos y que esto a la hora de hacer la evaluación inicial en un paciente que llega a una consulta de primera vez puede dificultar un poco el diagnóstico. Este tipo de manifestaciones generales o que se comparten entre todas estas enfermedades pueden ser incluso los dolores articulares, los dolores musculares, la fatiga, el cansancio, la fiebre, incluso algunas manifestaciones, por ejemplo, a nivel de ojos, de boca, como es la sequedad, que no solamente la vamos a ver en el síndrome de Sjögren, sino que también se puede compartir en otras enfermedades autoinmunes. En la visita inicial, es común que muchos pacientes no podamos diagnosticarlos desde el inicio. Hasta el 25% de los pacientes que acuden a una consulta reumatológica no van a cumplir los criterios de diagnóstico para una enfermedad en específico. Se estima que alrededor del 25% de los pacientes en el periodo, en el transcurso de 1 a 3 años, evoluciona ya una enfermedad específica con nombre y apellido. Y un pequeño porcentaje puede resolver estos síntomas generales que se presentaron de forma inicial y permanecer sin síntomas, y otro pequeño porcentaje va a permanecer con síntomas poco definidos y tal vez a lo largo de muchos años no se llegue a un diagnóstico definitivo, sino que permanecen con una enfermedad indiferenciada o no específica, pero que sabemos que tiene un fondo de autoinmunidad. Algunos de estos síntomas tempranos de los que vamos a hablar a continuación, como ya mencioné, se van a presentar en una fase temprana de la enfermedad antes de que se presenten las manifestaciones características o distintivas de cada una de estas enfermedades. Y estos síntomas tempranos incluyen la fiebre, la pérdida de peso involuntaria, es decir, pacientes que no están bajo un programa de ejercicio o un régimen dietético, pero que pierden peso de manera involuntaria. El dolor articular como tal, los dolores musculares, las lesiones en la piel son una característica muy importante que vamos a hablar un poco más a fondo más adelante. La fatiga o el cansancio y el malestar general. Muchas veces cuando un paciente llega con estas manifestaciones, que pueden ser varias, no solamente una, sino que pueden llegar con varias manifestaciones al mismo tiempo, en una visita inicial, muchas veces estos pacientes son o ya han sido evaluados de forma muy exhaustiva para detectar otro tipo de enfermedades, no solamente reumatológicas autoinmunes, que pueden ocasionar estos datos. ¿Cuáles son estas enfermedades que se evalúan de forma inicial? Causas infecciosas, virales, bacterianas o cáncer, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando el paciente llega ya con nosotros, ya ha pasado por lo general con varios médicos, quienes han hecho diversos estudios y han ido descartando diversas patologías. Uno de estos síntomas iniciales del cual vamos a hablar es el dolor. El dolor es el síntoma más común por el que un paciente con una enfermedad reumatológica que no ha sido diagnosticada acude a consulta de primera vez. El dolor va a ser un síntoma muy subjetivo, sí que a veces no podemos medir de forma objetiva, no podemos evaluar nosotros como médicos de forma objetiva y que va a estar modificado por muchos otros factores, incluso factores emocionales que pueden afectar la manifestación del dolor en cuanto a severidad o tipo de dolor. En general existen muchos tipos de dolor. Existe el dolor óseo, el dolor mecánico articular, el dolor inflamatorio, el dolor de tejidos blandos como lesiones de algunos tendones, el dolor neuropático, el dolor referido. Entonces son muchos tipos de dolor, pero para fines de esta plática yo me voy a enfocar en el dolor articular, ¿sí? El dolor articular, vamos a tener dos tipos de dolor y es bien importante diferenciar uno de otro, porque a partir de aquí es que nosotros vamos a ir viendo los diagnósticos diferenciales de nuestros pacientes. Entonces, los dos tipos de dolor son el dolor inflamatorio
y el dolor no inflamatorio. El dolor no inflamatorio, la enfermedad característica que seguramente muchos de ustedes ya conocen, es la osteoartrosis o la osteoartritis, que es el término igual. Y tiene algunas características que nos pueden ayudar a definir si se trata de una enfermedad de este tipo. Esas características son que el dolor empeora con la actividad o con ciertas actividades. Por ejemplo, pacientes con osteoartrosis de la rodilla pueden referirnos que el dolor empeora tal vez al caminar, al subir escaleras, al permanecer mucho tiempo de pie. Ese es un dolor de tipo mecánico o no inflamatorio. Otra característica es que mejora con el reposo o con el descanso, es decir, el paciente después de un periodo de caminar, de subir escaleras, empieza el dolor, reposa y el dolor va mejorando. Y otra característica muy importante que nos ayuda a definir entre un dolor inflamatorio y un dolor no inflamatorio es la rigidez matutina, que vamos a hablar de esta característica un poco más adelante. Y por lo general la duración en los trastornos en el tipo de dolor no inflamatorio es menor a 30 minutos. Por el contrario, vamos a pasar al otro tipo de dolor, que es el dolor inflamatorio, y este va a tener características contrarias. Aquí la rigidez matutina va a ser mucho más prolongada, incluso más de 30 minutos, más de 60 minutos, es lo que está descrito. Empeora con el reposo, es decir, después de un periodo de inactividad, el dolor o la sensación de rigidez pueden ser más importantes. Mejora con la actividad. Al comenzar el movimiento, estos síntomas pueden mejorar, no del todo, pero pueden mejorar un poco. Además, también vamos a poder observar inflamación propiamente de las articulaciones, que no en todos los casos lo vamos a ver, o pueden también presentarse síntomas sistémicos, como la fiebre, la pérdida de peso, la fatiga. Y aquí la enfermedad característica a la que podemos asociar este tipo de dolor es la artritis reumatoide. Existen otras características importantes que nosotros como médicos debemos de evaluar en una consulta de reumatología, no solamente el tipo de dolor, sino hay otras características que nos van a ayudar a dirigirnos hacia ciertos diagnósticos diferenciales. Una de estas características es la temporalidad. Si es un dolor agudo, si es un dolor subagudo, si es un dolor crónico que ya tiene mucho tiempo de evolución. También el número de articulaciones afectadas, por ejemplo, si se afecta una sola articulación, por ejemplo, la rodilla, si se afectan de 2 a 4 articulaciones, si se afectan más de 4 articulaciones. Por ejemplo, en el caso de la artritis, por lo general, la artritis reumatoide se caracteriza por el involucro poliarticular, es decir, más de 4 articulaciones y son articulaciones pequeñas de las manos. Por lo general, puede afectar otro tipo de articulaciones, pero esa es la característica distintiva de esta enfermedad. La progresión, es decir, si se van agregando articulaciones afectadas en el transcurso del tiempo o si va cambiando de lugar el tipo de afección. La localización, por ejemplo, pequeñas articulaciones es algo característico de la artritis reumatoide. Si son articulaciones más grandes, nos vamos enfocando hacia otros diagnósticos diferenciales. Y también otra parte importante es la simetría. La simetría se refiere al que un dolor sea simétrico, se refiere a que hay aproximadamente el mismo número de articulaciones afectadas del mismo grupo en cada lado del cuerpo. Y el involucro asimétrico es que no hay una relación clara entre el número y el tipo de articulaciones afectadas en ambos lados del cuerpo. Entonces, todos estos datos nosotros los tenemos que evaluar en la consulta y a partir de los datos que nos dé el paciente es que vamos a ir dirigiéndonos hacia ciertos diagnósticos. Otro dato muy importante, como ya mencioné, es la rigidez matutina, que esta nos va a ayudar a definir si un dolor es de tipo inflamatorio o es de tipo mecánico o no inflamatorio. La rigidez matutina a veces es un término que se llega a confundir o a veces los pacientes no comprenden muy bien a qué se refiere o a qué nos referimos cuando interrogamos este dato. Y como definición podemos decir que la rigidez matutina es la sensación de incomodidad y la limitación cuando el paciente intenta mover las articulaciones después de un periodo de inactividad. Es decir, después de estar en reposo, puede ser incluso después de al despertar, presentan esta incomodidad o limitación para mover las articulaciones.
puede ser un síntoma muy temprano, o es de los síntomas más tempranos que podemos llegar a encontrar en los pacientes con enfermedades reumatológicas, y una forma en la que nosotros como reumatólogos se los podemos preguntar a ustedes como pacientes es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo transcurre para que usted pueda realizar sus actividades diarias de forma adecuada después de despertarse o de levantarse de la cama? ¿O cómo siente usted sus articulaciones al despertar? Puede ser de larga duración, que puede ser incluso de horas. A veces nos dicen que durante toda la mañana tienen esta sensación de rigidez, y esto va a equivaler al grado de inflamación. Un aspecto muy importante a mencionar es que la ausencia de este dato, es decir, si un paciente llega con dolor articular, pero no tiene rigidez matutina, no nos va a excluir una artritis inflamatoria. Es algo muy importante que debemos destacar, porque a veces al decirnos que no tienen rigidez podemos tender a excluir un trastorno inflamatorio, pero puede ser simplemente que todavía no se manifiesta este dato. Entonces, hablando de la artritis como tal, la enfermedad pues que clásicamente conocemos como inflamatoria es la artritis reumatoide. Sin embargo, hay muchas otras enfermedades autoinmunes que pueden cursar también con inflamación de las articulaciones o artritis. Dentro de esta lista de enfermedades reumatológicas se encuentran, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, que también puede cursar con inflamación articular, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, las vasculitis. Entonces, como vemos aquí, la lista de enfermedades que causan este síntoma es muy amplia. Y no solamente enfermedades autoinmunes o reumatológicas, sino que también hay otras enfermedades que no son reumatológicas que pueden ocasionar inflamación de las articulaciones o artritis. ¿Cuáles son estas? Algunas infecciones como el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C, incluso el VIH, algunas enfermedades como dengue, como el chikungunya, pueden causar este tipo de manifestación. Entonces no nos podemos quedar solo con el diagnóstico de artritis reumatoide, sino que debemos de evaluar otras características que nos puedan indicar que el diagnóstico va para otro tipo de causa u otro tipo de enfermedad reumatológica. El siguiente síntoma es el dolor muscular. El dolor muscular, igual que la artritis o que el dolor articular, lo vamos a poder encontrar en otras enfermedades sistémicas, en otras enfermedades reumatológicas autoinmunes o incluso también en causas infecciosas. Y se puede manifestar o puede cursar con rigidez. Es muy importante aquí mencionar, porque a veces se puede llegar a confundir el término de dolor muscular con debilidad. La debilidad como tal es la pérdida o la disminución de la fuerza muscular, y esa nosotros como médicos la vamos a poder evaluar de forma objetiva durante la consulta. Otro síntoma muy importante es la fatiga. Los pacientes con trastornos musculoesqueléticos es un síntoma que puede ser incluso el síntoma principal en estos pacientes. Y la definición de fatiga es la sensación de cansancio, la sensación de no tener energía o de poca energía y un fuerte deseo de dormir o de descansar. Y este síntoma interfiere con las actividades de la vida diaria o las actividades cotidianas de los pacientes. También, nuevamente aquí, es muy común que al nosotros interrogar por la fatiga se llegue a confundir el término con debilidad. Y nuevamente me gustaría mencionar que la debilidad es la pérdida o la disminución de la fuerza muscular, y que vamos a poder medir de forma objetiva a la hora de nosotros como reumatólogos realizar el examen físico en los pacientes. Es normal en algunos casos que lleguemos a tener fatiga o cansancio después de experimentar o de hacer una actividad exhaustiva, pero por lo general en personas sanas esto va a mejorar con el reposo o con el descanso. En el caso de las enfermedades autoinmunes, la fatiga no mejora después del descanso y no mejora después del sueño. Entonces es un dato importante que nosotros debemos de interrogar a ustedes como pacientes. Muchas veces es un síntoma que persiste o que queda de forma residual a pesar de que la enfermedad reumatológica esté siendo tratada de forma adecuada, e incluso a veces desaparecen otros síntomas como la inflamación articular y el paciente persiste con fatiga. La fatiga, como ya mencioné, es un síntoma temprano, muy temprano, que se puede manifestar en este tipo de enfermedades, y
La inflamación como tal o el proceso inmunológico autoinmune inflamatorio es el factor que contribuye a que este síntoma se presente. Es muy importante que tengamos en cuenta que es un síntoma que puede afectar de forma muy importante la capacidad de las personas para realizar sus actividades diarias, para acudir al trabajo y por lo tanto su calidad de vida va a disminuir y su bienestar general va a disminuir. Los pacientes con este tipo de enfermedades pueden presentar la fatiga incluso sin hacer ningún tipo de actividad, ¿sí? Y lo más claro es que en el reposo o después de un periodo largo de dormir, el paciente no se siente descansado y no recupera la energía. Muchas veces este síntoma va a mejorar a medida que la enfermedad reumatológica vaya mejorando, vaya resolviendo, pero muchas veces puede quedar como un síntoma residual y que impacta de forma muy importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. Otro de los síntomas o de los signos es la fiebre. La fiebre es muy común en las enfermedades reumatológicas y también se debe en gran parte al proceso inflamatorio que es impulsado por algunas moléculas inflamatorias que funcionan como pirógenos endógenos. Nuestro sistema inmunológico no puede distinguir con precisión entre pirógenos endógenos o exógenos, como aquellos derivados de microorganismos, como bacterias, como virus. Por lo tanto, a veces es un desafío muy importante distinguir en si este síntoma o este signo es secundario a una enfermedad reumatológica. Por lo general, en este tipo de enfermedades la fiebre va a ser de bajo grado y en diversos estudios que se han realizado se estima que aproximadamente el 20% de los casos de fiebre de causa desconocida, es decir, que no tenemos un diagnóstico, tienen como causa una enfermedad inflamatoria autoinmune. Sin embargo, nosotros como médicos siempre debemos antes de dar por hecho que este síntoma o este signo es secundario a la enfermedad reumatológica, debemos de descartar infecciones o cáncer, que son otros dos tipos de enfermedades que se asocian de forma muy importante con este dato, con este síntoma o signo. Otro de los signos o de los síntomas es la pérdida de peso. La pérdida de peso también es muy importante que nosotros en la consulta interroguemos si es involuntaria o es voluntaria. Muchas veces pues los pacientes nos dicen, preguntamos, ¿ha perdido peso? Sí, he perdido 5 kilos en 2 meses. Pero a veces no nos detenemos a preguntar por qué ha sido esa pérdida de peso. A veces los pacientes se someten a programas de ejercicio, a un régimen dietético y pues esto obviamente los va a hacer perder pesos. Pero en el caso de la enfermedad autoinmune, la pérdida de peso es totalmente involuntaria. Y se debe también a factores o a sustancias proinflamatorias, que esto ha estado mucho más estudiado en pacientes con cáncer, en los cuales ya se han determinado algunas moléculas que influyen en la pérdida de peso. Y se asume que en las enfermedades autoinmunes también este tipo de procesos pudieran estar relacionados para que se manifieste este síntoma o este signo. Y como consecuencia va a tener un efecto negativo en la calidad de vida del paciente y en la función física del paciente. Otro dato muy relevante son las lesiones en la piel. Las lesiones cutáneas, por lo general, es común que ocurran en etapas muy tempranas de las enfermedades reumáticas autoinmunes, sobre todo en las más frecuentes como en el lupus o en las que tienen características distintivas de lesiones en la piel, como en el caso del lupus. Su presencia va a ser muy útil para guiar el diagnóstico de la enfermedad reumatológica. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que tienen lesiones distintivas a nivel de la piel y que al nosotros observarlas, pues nos vamos a ir dirigiendo hacia el diagnóstico que conocemos que tiene ese tipo de lesión. Otro dato muy importante a mencionar es que este tipo de lesiones, al ser visibles, tienen un gran impacto en la calidad de vida del paciente y en su bienestar tanto físico como emocional. Por lo tanto, debemos de prestar atención de forma especial para poder definir qué tipo de enfermedad estamos evaluando y el tratamiento efectivo para que no solamente los síntomas sistémicos o dolor articular mejoren, sino que también las lesiones en la piel. Y bien, ¿cuáles son las enfermedades reumáticas que pueden presentarse o que pueden tener manifestaciones de tipo cutáneo? Lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica o esclerodermia, la artritis psoriásica y las vasculitis. Estas son en general
enfermedades que pueden tener manifestaciones a nivel de la piel y que la evaluación de estas manifestaciones nos puede llevar a sospechar un diagnóstico en específico, dependiendo del tipo de lesión que nosotros estemos observando. Es muy importante que nosotros como médicos podamos reconocer, caracterizar y revisar a detalle estas lesiones a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque pueden ser la primera manifestación de la enfermedad reumatológica, es decir, el paciente puede llegar sin ningún otro síntoma más que la lesión a nivel de la piel. Y esto nos va a la evaluación adecuada o incluso la realización de estudios como biopsias de las lesiones nos puede llevar al diagnóstico. Y por lo tanto, vamos a tener un diagnóstico temprano y vamos a caracterizar la enfermedad a la que nos estamos enfrentando. Como consecuencia, vamos a tener o vamos a poder ofrecer al paciente un tratamiento eficaz que influye en el pronóstico de la enfermedad y no solo a nivel de las lesiones cutáneas, sino a nivel de las complicaciones multisistémicas que estas enfermedades tienen. Entonces, como ya mencioné previamente, hay lesiones características o distintivas de algunas enfermedades y hay lesiones que pueden no ser tan específicas o que podemos llegar a observarlas en varias de estas enfermedades reumatológicas. En el caso de las lesiones específicas o características, tenemos como ejemplo más importante el rash en alas de mariposa que podemos observar en los pacientes con lupus, que es este que vemos aquí en la imagen. Otras lesiones características o distintivas son las pápulas de Botrón, que podemos observar en las manos de los pacientes con dermatomiositis, que también es una característica que al nosotros observarla podemos pensar en esa enfermedad. Son características distintivas. En el caso de las lesiones no específicas, por ejemplo, tenemos el fenómeno de Raynaud, que podemos ver no solamente en la esclerosis sistémica, sino que también lo vamos a poder observar en pacientes con lupus, en pacientes con Sjögren, con artritis reumatoide, y lesiones urticariales vasculíticas, que también las vamos a poder encontrar en diversas enfermedades. Entonces, son lesiones específicas o distintivas y lesiones no específicas. Otros ejemplos claves son, por ejemplo, la artritis psoriásica, que tiene pues sus lesiones distintivas, que nosotros al observarlo igual el diagnóstico en el que pensamos es la psoriasis, que es esta imagen que vemos aquí. El lupus cutáneo crónico, discoide, subagudo, también son manifestaciones distintivas del lupus que no necesariamente sea a nivel sistémico. La esclerodartilia, en el caso de la esclerosis sistémica, y como otras lesiones no específicas tenemos la caída de cabello, que esta podemos observarla en muchas de las enfermedades autoinmunes. Otros datos importantes que nosotros debemos de evaluar en la consulta y que ustedes también deben de tener ahí en cuenta son la presencia de ganglios linfáticos, por ejemplo, en el cuello, en axilas, en ingles, también son un dato importante que nosotros podemos evaluar. Los síntomas respiratorios como la falta de aire, la tos, que esto es un dato que podemos encontrar en muchas enfermedades, desde la artritis reumatoide, la dermatomiositis, la esclerosis sistémica, el lupus, entonces es importante evaluarlo. Manifestaciones a nivel renal, esto lo vamos a ver con algunos datos en los exámenes de orina o incluso el paciente nos puede manifestar que tuvo, por ejemplo, sangrado en la orina o orina espumosa, que eso también nos va a orientar hacia ciertos diagnósticos. Manifestaciones gastrointestinales como reflujo, dolor abdominal, diarrea, sangrados al evacuar, también son otras manifestaciones que podemos ver en la consulta. Y a nivel de laboratorio, hay también muchas alteraciones que se pueden manifestar o que podemos encontrar incluso aunque el paciente no tenga síntomas y pueden ser en muchos casos manifestaciones iniciales, como son las alteraciones en las pruebas del hígado, la anemia es un dato muy importante que podemos ver en los laboratorios que solicitamos a los pacientes. Puede haber también alteraciones en las plaquetas o en los leucocitos, que va a variar dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de lupus podemos encontrar disminución en las plaquetas o en los leucocitos. En el caso de, por ejemplo, las vasculitis, vamos a encontrar lo contrario. Entonces, son datos que nosotros, por eso solicitamos los estudios de laboratorio para detectar este tipo de complicaciones. Y obviamente también la elevación de los marcadores de inflamación, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que son la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que seguramente sus médicos en cada visita les solicitan.
Y también muy importante, uno de los síntomas o de los datos que pueden llegar a presentar estos pacientes, sobre todo debido a la cronicidad de estas enfermedades, son trastornos en el estado de ánimo, depresión, ansiedad. Bien, ¿cuál es la importancia de reconocer este tipo de síntomas o este tipo de manifestaciones? Primero, como ya vimos, estas manifestaciones pueden estar presentes en otros tipos de enfermedades, no solamente enfermedades reumatológicas. Entonces, al hacer una evaluación exhaustiva, vamos a poder nosotros descartar otras enfermedades que tengan pues, síntomas similares y que puedan tener otro tipo de complicaciones y en las cuales, pues, obviamente el tratamiento va a ser muy distinto. Al descartar nosotros otro tipo de enfermedades, vamos a poder llegar a un diagnóstico reumatológico de forma temprana y, por lo tanto, instaurar un tratamiento oportuno que nos ayude a prevenir complicaciones y, de esta forma, mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, así como la función en general. Ahora vamos a pasar al tema de la preartritis o a definir bien este concepto. La artritis reumatoide, como ya mencioné previamente, se sabe que cursa con diversas fases a lo largo de su desarrollo. Una de estas fases es la fase preclínica y este periodo en el que se desarrolla la enfermedad es en un individuo genéticamente susceptible que se expone a ciertos factores ambientales y que se inicia o se propaga el proceso de autoinmunidad que finalmente resulta en inflamación y en lesiones permanentes. Entonces, este periodo en el que no hay síntomas, pero que nuestro sistema inmunológico comienza a tener alteraciones, se conoce como el estado preclínico o preartritis. La artritis reumatoide sabemos que es una de las enfermedades o es la enfermedad autoinmune reumatológica que vemos más comúnmente nosotros en la consulta. Y es una enfermedad, como ya mencioné, crónica. Afecta aproximadamente al 1% de la población general a nivel mundial y en esta enfermedad la manifestación principal va a ser la artritis. Como su nombre lo dice, artritis reumatoide, su manifestación va a ser la inflamación de las articulaciones. Sin embargo, al ser una enfermedad multisistémica, pues vamos a ver otro tipo de complicaciones desde todo lo que ya mencioné previamente, la fiebre, el cansancio, puede haber incluso afectación a nivel de corazón, a nivel de pulmones, entonces una enfermedad multisistémica. Y una de las características, como en general de todas las enfermedades autoinmunes, es que afecta de forma más frecuente a las mujeres. Actualmente hay múltiples estudios que han demostrado que existe este periodo de desarrollo en la artritis reumatoide que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos, la producción de biomarcadores inflamatorios, pero que como tal nosotros al evaluar al paciente de forma física no vamos a encontrar inflamación clínicamente demostrable. Recientemente se han logrado muchos avances muy importantes en la comprensión de todos los factores y todos los mecanismos de riesgo que están implicados en el desarrollo temprano de la enfermedad. Actualmente ya está bien establecido que los autoanticuerpos circulantes, en el caso de la artritis reumatoide, que seguramente muchos de ustedes ya conocen estos autoanticuerpos, como son el factor reumatoide y los anti-CCP, se pueden detectar en la sangre de los pacientes muchos años antes del inicio de la enfermedad, incluso hasta 10 años es lo que se ha descrito que podemos detectar estas alteraciones en la sangre. Este periodo de autoinmunidad que precede o que se desarrolla antes de los signos y los síntomas se denomina preartritis. Entonces, este es el concepto que debe de quedar claro al finalizar esta plática. El desarrollo de la artritis reumatoide hoy en día se considera que es un proceso de varios pasos. El primer paso son los factores de riesgo genéticos que el individuo ya los tiene desde que nace y los factores ambientales. Posteriormente viene el periodo de autoinmunidad sistémica, ¿sí? En cuanto ya se comienzan a desarrollar los anticuerpos, las moléculas proinflamatorias y después viene la etapa de síntomas sin artritis clínica. ¿Qué síntomas puede llegar a tener aquí el paciente? Pérdida de peso, fatiga, a lo mejor dolor articular, pero que no tenga características inflamatorias o que no tenga inflamación como tal a la exploración física.
También viene la etapa de artritis no clasificada, que es el periodo en el que el paciente pues, puede llegar con inflamación articular, sin embargo, no nos cumple criterios para una enfermedad en específico o como tal para la artritis reumatoide, y ya posteriormente viene la etapa de la enfermedad manifiesta, que es como tal la artritis reumatoide. Es importante mencionar que en algunos casos muchos pacientes se pueden quedar en esta etapa de artritis no clasificada. ¿Sí? Muchas veces no van a evolucionar a la artritis reumatoide o incluso en algunos pacientes los síntomas pueden remitir y no volver a presentarse. Entonces aquí lo vemos de forma más esquemática, que vemos el individuo en riesgo va a tener factores de riesgo genéticos y factores ambientales, como por ejemplo el tabaquismo. Entonces, en este individuo comienza esta fase de producción de autoanticuerpos, que son los que ya les mencioné, factor reumatoide, anti-CCP. Viene la etapa, en esta etapa estamos todavía en la etapa preclínica, aquí en la producción de autoanticuerpos. Y posteriormente ya viene la fase de síntomas. La primera fase, vamos a tener tal vez dolor en algunas articulaciones, como lo vemos aquí marcado, algunas articulaciones en amarillo que pueden tener dolor, pero que propiamente no vamos a encontrar inflamación. Después viene la etapa de artritis indiferenciada, en la que si ven, podemos observar aquí que hay algunas articulaciones marcadas en rojo, que quiere decir que están inflamadas, y si vemos es un número pequeño de articulaciones, son articulaciones no tan características de la artritis reumatoide, son articulaciones más grandes, y posteriormente viene ya la etapa de una artritis reumatoide establecida, en la que podemos observar aquí la inflamación ya de múltiples articulaciones en el cuerpo. Actualmente hay muchos estudios que se han realizado para evaluar tanto los mecanismos en los que se presentan todo este tipo de procesos fisiopatológicos hasta tratamientos que puedan ayudar a prevenir que finalmente se desarrolle la enfermedad. Entonces, si ven, es algo que ya está bien estudiado actualmente y que ya se conocen muchos datos que nos han dado mucha información para el manejo de estos pacientes. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores genéticos con los que ya nacemos y factores ambientales. Vamos a hablar un poquito de los factores genéticos. Sabemos que el 70% de los pacientes con artritis reumatoide tienen una asociación genética con el HLA-DR4 y la presencia de este factor de riesgo genético puede incrementar el riesgo de desarrollo de artritis reumatoide hasta 4 a 5 veces. Entonces, el hecho de que un paciente tenga esta asociación genética no predice de forma completa que el paciente vaya a desarrollar la enfermedad, sino que se tienen que juntar muchos otros factores para que finalmente la enfermedad se manifieste. En estudios que se han hecho en familiares, se ha establecido el riesgo que pueden presentar estos pacientes, sobre todo gemelos idénticos, son los estudios que se han hecho familiares de primer grado. Se cree que del 12 al 15% de gemelos idénticos de pacientes que tienen artritis reumatoide van a desarrollar la enfermedad comparado con el 4% de pacientes que no tienen gemelos idénticos. Entonces, si vemos el riesgo, si bien está elevado, no es lo que nos va a dictar que la enfermedad se manifieste. Nuevamente, se tienen que juntar otros factores de riesgo que finalmente van a hacer que la enfermedad pueda desarrollarse. El riesgo genético y los factores hereditarios pueden explicar solo el 16% de la carga general de la morbilidad en esta enfermedad o de esta enfermedad. Como ya mencioné, existen muchos otros factores que pueden alterar la expresión genética y que favorecen el desarrollo de la enfermedad. En este estudio que se desarrolló, que se realizó en pacientes mexicanos, se evaluaron familiares de primer grado de pacientes con artritis reumatoide. Y en estos familiares que no tenían síntomas, se determinaron los niveles en sangre de anticuerpos, como el factor reumatoide y los anti-CCP. Es decir, se intentó detectar personas o individuos en una fase preclínica, individuos con riesgo. Posteriormente, a estas personas se les hizo un seguimiento cada 4 meses para ver si desarrollaban síntomas de la enfermedad o inflamación articular. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que la probabilidad de desarrollo de artritis reumatoide en estos familiares es del 50 al 60%, es decir, no es del 100%, nuevamente se tienen que juntar otros factores de riesgo ambientales para que la enfermedad se pueda manifestar o se pueda desarrollar. Actualmente se sabe que los eventos inflamatorios más tempranos que suceden en esta enfermedad
pueden ocurrir en localizaciones que no son las articulaciones como tal, sino en sitios mucosos, por ejemplo, a nivel de la cavidad oral, intestinal, el pulmón, y esto puede darse a través de exposiciones ambientales que pueden lesionar la mucosa. Por ejemplo, el ejemplo más distintivo es el tabaquismo que lesiona la mucosa pulmonar y que a partir de aquí comienza la producción de autoanticuerpos, que específicamente son los anticuerpos anti-CCP. Entonces, esta inflamación de la mucosa sucede en el periodo preclínico, es decir, en el periodo en el que no hay síntomas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo ambientales de los cuales he estado hablando que tienen que interactuar con los factores de riesgo genético? El principal es el tabaquismo. El tabaquismo es el factor de riesgo ambiental más estudiado para el desarrollo de esta enfermedad e incrementa de forma muy importante el riesgo de padecerla, sobre todo en individuos que tienen el factor de riesgo genético. El agregar el tabaquismo incrementa de forma muy importante el riesgo de que la enfermedad se desarrolle y específicamente está relacionado a los anticuerpos anti-CCP, que son los que se asocian al tabaquismo y que esto tiene, además del riesgo de que se desarrolle la enfermedad, tiene implicaciones pronósticas, porque su presencia nos habla de una enfermedad más severa. Otro tipo de factores de riesgo ambientales son las infecciones virales, que ya está bien descrito, las infecciones a nivel de la encía, que es la periodontitis, que también hay una bacteria que ya está bien estudiada y que se sabe que es un factor de riesgo para el desarrollo de la artritis reumatoide, la obesidad. El tejido adiposo, ya se sabe a través de muchos estudios que el tejido adiposo tiene o desarrolla marcadores proinflamatorios y esto contribuye al desarrollo de estas enfermedades. Factores dietéticos, hay alimentos que son proinflamatorios y factores hormonales. Como sabemos, en este tipo de enfermedades, las mujeres tenemos un riesgo mayor y esto va a estar dado por el factor hormonal. Entonces, como ya había mencionado previamente, estos pacientes pueden presentarse o nosotros al evaluarlos en una consulta podemos no llegar a un diagnóstico preciso y clasificarlos como pacientes con una artritis indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una enfermedad que no tiene el nombre como tal de artritis reumatoide porque no nos cumple los criterios de diagnóstico que nosotros utilizamos. ¿Qué va a pasar con estos pacientes que nosotros clasificamos como artritis indiferenciada? El 30 al 50% van a entrar en remisión, es decir, los síntomas van a desaparecer. Un gran porcentaje puede progresar a una artritis reumatoide como tal, que es un 30 o un 40% de los pacientes, y un 30-40% va a progresar a otra enfermedad que no es artritis reumatoide o puede quedarse como una artritis indiferenciada que no nos cumpla los criterios diagnósticos. Entonces, ¿qué medidas de prevención podemos tomar en este estadio preclínico o en esta fase preclínica de la enfermedad en personas en riesgo? Por ejemplo, familiares de primer grado de pacientes con artritis reumatoide. Pues es un campo que actualmente se está estudiando mucho, sobre todo por el riesgo que sabemos o el valor predictivo que tiene la asociación o la presencia de los autoanticuerpos para el desarrollo de la enfermedad, que no es el total del riesgo o no es 100% seguro que el paciente con anticuerpos vaya a desarrollar la enfermedad, sino que, como ya mencioné, se tienen que juntar otros factores, pero actualmente lo que se está estudiando es qué podemos hacer en esta fase para que la enfermedad no se manifieste. Entonces, muchos de los estudios en la intervención de la fase preclínica van dirigidos hacia objetivos farmacológicos, intervenciones dietéticas y sobre todo cambios en el estilo de vida de estos pacientes. ¿Y cuáles son estas medidas o cambios en el estilo de vida que vamos a poder, que tenemos que recomendar nosotros como médicos? Principalmente en estos pacientes, como ya vimos, el tabaquismo es un factor de riesgo, es el más estudiado en cuanto a las exposiciones ambientales y es un factor que debemos de quitar. El paciente debe de dejar de exponerse al tabaco y paciente que lleva años fumando, que deja de fumar, el riesgo, a pesar de que deje de fumar, el riesgo continúa y tarda muchísimos años en que su riesgo vuelva a ser el de una persona que no fuma. Entonces, esta es la principal medida que debemos de nosotros recomendar a los pacientes. Otro tipo de medida es la higiene oral. Como ya les mencioné, la periodontitis es un factor de riesgo ya estudiado y establecido para el desarrollo de la enfermedad. Obviamente tener una dieta balanceada, una dieta sana con antioxidantes, tener niveles de vitamina D adecuados.
evitar el consumo de alimentos proinflamatorios, optimizar el peso corporal y la prevención de infecciones, por ejemplo, en el caso de COVID, que también ha sido algo estudiado, que después de tener una infección por COVID, se pueden comenzar a desarrollar este tipo de enfermedades, o incluso en pacientes que ya tienen diagnóstico, pues se puede exacerbar la actividad de la enfermedad. Esto ya ha sido estudiado con otros virus previamente, pero al iniciar la pandemia se comenzó a ver este tipo de manifestaciones en pacientes con COVID. En cuanto a la prevención de la enfermedad, también ya ha habido una gran cantidad de estudios que han evaluado el uso que pueden tener algunos fármacos para evitar la progresión de la enfermedad. Se han utilizado esteroides, se ha utilizado incluso rituximab, hidroxicloroquina, metotrexate, que son fármacos que tal vez algunos de ustedes están familiarizados con ellos, y que se ha demostrado que puede haber una disminución leve en el riesgo, pero que finalmente el mismo porcentaje de pacientes que reciben o no reciben el fármaco terminan desarrollando la enfermedad. Entonces, el papel que tienen este tipo de fármacos al prevenir la enfermedad no está todavía muy bien establecido. ¿Cómo es que nosotros vamos a definir si tratamos con un paciente? Pues va a depender del paciente en particular, de sus factores de riesgo. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene su mamá tiene artritis reumatoide, que es un paciente que tiene ya la presencia de autoanticuerpos, que es un paciente que está expuesto a humo de tabaco o que fuma de forma importante, pues son pacientes que a lo mejor pudieran en el futuro ser candidatos a recibir alguno de estos tratamientos para disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad. Y bueno, como conclusiones, ¿qué nos debemos llevar a casa? Pues que las enfermedades reumatológicas, como ya vieron ustedes, producen una gran cantidad de signos y de síntomas, y que muchas veces estos síntomas se presentan de forma temprana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades no reumatológicas que pueden ocasionar los mismos datos, como son infecciones y cáncer. Esas son de las dos principales que debemos nosotros tomar en cuenta a la hora de evaluar un paciente que se presenta con síntomas tempranos. La fiebre es un dato muy importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de evaluar a estos pacientes, porque este dato puede ser secundario a una enfermedad reumática, como por ejemplo vasculitis o lupus, pero también en pacientes con enfermedades reumáticas puede presentarse como consecuencia de otra complicación, por ejemplo, infecciones. Entonces, reconocer estos síntomas y hacer un abordaje oportuno nos va a permitir a nosotros como reumatólogos realizar un diagnóstico temprano, instaurar un tratamiento oportuno y mejorar el pronóstico de estos pacientes, su calidad de vida, y prevenir el desarrollo de complicaciones futuras. Esto es todo por mi parte. No sé si haya alguna duda. Voy a checar ahorita ya en Facebook si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Sí. Vamos a ver. Bueno, aquí preguntan si hay una paciente que nos menciona que ha estado tomando omega 3, que si llega a ser algo de beneficio. Como ya mencionamos, los factores dietéticos son importantes a la hora del manejo, de manejar este tipo de enfermedades. Entonces sí puede beneficiar el uso de alguno de estos suplementos, siempre recomendado por su médico. No hay que caer en automedicarnos, en comprar suplementos solo porque nos lo recomendó alguien, alguna amiga, la vecina. Siempre tiene que ir indicado por su médico, porque a pesar de que sean suplementos, pues son también cosas que nosotros estamos metiendo en nuestro organismo y que a veces no sabemos, o muchas veces no saben qué es exactamente, y a veces pueden ser incluso suplementos que tengan otro tipo de medicamentos ahí escondidos, como ya lo hemos visto con algunos de los suplementos que muchos pacientes consumen que traen esteroides. Entonces, siempre tener cuidado a la hora de tomar suplementos, que sea recomendado por su médico reumatólogo. Ya no hay más dudas. No nos están poniendo ninguna pregunta. También, si llega a surgir alguna duda, ya después de que algunos de ustedes vean a lo mejor el video, después de que lo suban a la página, pueden mandarnos mensajito y les vamos a estar contestando a través de esta página de Facebook. Muchas gracias por su atención.